Hay personas que deciden lo que eres antes de conocerte. No basándose en nada que hayas hecho, sino en lo que representas. En el lugar que ocupas. En el hecho de que existes en un espacio que ellas habían imaginado de otra forma y tu presencia reorganiza ese espacio de maneras que no estaban en sus planes. Carmela decidió lo que yo era el día que su hijo me presentó. Antes de que abriera la boca. Antes de que dijera mi nombre. Antes de que hubiera hecho absolutamente nada. Lo supe en el primer segundo. Hay miradas que no necesitan palabras y la suya era de ese tipo. Una evaluación rápida, de arriba a abajo con ese gesto casi imperceptible de quien ha encontrado exactamente lo que esperaba encontrar y no le gusta. Pero voy por partes. Conocí a Rodrigo hace 6 años. En una de esas situaciones tan cotidianas que después resulta casi ridículo describir porque no tiene la dramaturgia que uno esperaría del inicio de algo importante. Una presentación de trabajo, una conversación que se extendió más de lo previsto, un café que se convirtió en 2 y luego en 3 y luego en algo que ninguno de los dos había calculado que iba a ser. Rodrigo era todo lo que dice esa frase tan usada de buen hombre en el sentido más completo y menos cínico de las palabras. Presente, honesto, con esa capacidad de escuchar que no todo el mundo tiene, y que cuando la encuentras en alguien lo distingue del resto. Nos tomamos nuestro tiempo. Construimos algo despacio. Con la conciencia de 2 personas que saben lo que no quieren y están aprendiendo juntas lo que sí. A los 2 años nos fuimos a vivir juntos. Y ahí empezó la otra historia. Carmela era la madre de Rodrigo. Viuda desde que él tenía 19 años, con la energía de alguien que ha construido su identidad alrededor de un hijo único, y que ve en cualquier persona que entra en la vida de ese hijo una amenaza a algo que considera fundamentalmente suyo. No lo digo con crueldad. Lo digo porque es lo que era y porque entenderlo me llevó tiempo y ese tiempo habría sido más corto si alguien me lo hubiera dicho con esa claridad desde el principio. Los primeros meses fueron la versión contenida. La cortesía fría de quien hace lo mínimo necesario para no dar motivos de queja explícita mientras deja perfectamente claro en cada interacción que tu presencia es tolerada y no bienvenida. Las cenas familiares donde dirigía toda la conversación hacia Rodrigo como si yo no estuviera. Las preguntas sobre mi vida que tenían la estructura de una pregunta pero el tono de una evaluación que ya había llegado a sus propias conclusiones. Rodrigo lo veía. No siempre sabía cómo nombrarlo pero lo veía. Había conversaciones entre nosotros sobre cómo gestionar la dinámica, sobre cómo encontrar un equilibrio que no requiriera que nadie eligiera entre personas a las que quería. Esas conversaciones tenían su propia dificultad porque ponían a Rodrigo en un lugar incómodo que yo no quería que ocupara permanentemente. Intenté construir algo con Carmela. No porque lo esperara con optimismo, sino porque era lo que correspondía hacer. Gestos pequeños, preguntas sobre cosas que le importaban, presencia en los momentos que requerían presencia. No funcionó. No porque mis gestos fueran insuficientes, sino porque Carmela había decidido de antemano que no iban a funcionar y esa decisión era más fuerte que cualquier cosa que yo pudiera hacer dentro de sus términos. Con el tiempo dejé de intentarlo dentro de sus términos y me limité a ser consistente en los míos. A los 3 años de convivencia con Rodrigo nos comprometimos. La reacción de Carmela al anuncio fue una obra maestra de la comunicación no verbal. La sonrisa que llegó tarde. El abrazo a su hijo que fue más largo y más intenso de lo habitual. La forma en que me miró al final de ese abrazo que decía sin decir nada que esto no había terminado. Nos casamos 1 año después. Boda pequeña, íntima, con las personas que importaban de verdad. Carmela estuvo presente con toda la corrección que la ocasión requería y con la distancia emocional que había mantenido desde el principio. Fue después de la boda cuando la dinámica cambió de registro. Como si el matrimonio hubiera eliminado la fase de evaluación y marcado el inicio de otra cosa. Los comentarios que antes eran velados se volvieron más directos. Las opiniones sobre cómo llevábamos la casa, sobre las decisiones que tomábamos, sobre mi trabajo, sobre mis relaciones con mi propia familia, empezaron a llegar con una frecuencia y una franqueza que antes no tenían. Rodrigo la frenaba cuando podía. Pero frenar a Carmela era como intentar desviar un río con las manos. Podías redirigir el flujo momentáneamente, pero el río seguía siendo el río. El punto de inflexión llegó cuando Carmela empezó a mencionar la casa. Nuestra casa.
El apartamento que Rodrigo y yo habíamos comprado juntos 2 años antes de casarnos. Que estaba a nombre de los dos. Que habíamos elegido juntos, habíamos hipotecado juntos, habíamos convertido en nuestro hogar juntos. Carmela empezó a referirse a él como el piso de Rodrigo. Primero en comentarios sueltos que podían interpretarse como imprecisión lingüística. Luego con una consistencia que ya no admitía interpretación accidental. Le contaba a conocidos comunes que Rodrigo vivía en su piso. Preguntaba a Rodrigo por sus cosas en su casa. Hacía sugerencias sobre qué hacer con el espacio como si las decisiones le correspondieran a él de forma independiente. Rodrigo lo corregía. Cada vez. Pero Carmela tenía una habilidad para absorber las correcciones sin que cambiaran nada en el patrón siguiente. Y luego llegó la conversación. Estábamos los tres un domingo. Uno de esos domingos que se instalaron como rutina sin que nadie los propusiera exactamente. Rodrigo había salido un momento a buscar algo y Carmela y yo nos quedamos solas en el salón por primera vez en mucho tiempo sin el bufer de su presencia. Carmela esperó aproximadamente 40 segundos. Y luego me dijo con esa calma de quien lleva tiempo pensando lo que va a decir y por fin tiene el momento para decirlo, que creía que había llegado el momento de hablar de algunas cosas con honestidad. Le dije que la escuchaba. Me dijo que Rodrigo había sido siempre su prioridad y que seguiría siéndolo. Que lo que tenía con él era anterior a lo que yo tenía con él y que eso tenía un peso que no iba a desaparecer por ningún papel firmado. Que si yo quería que las cosas funcionaran de verdad necesitaba entender cuál era mi lugar en esa dinámica. Y luego dijo algo que me dejó en silencio durante un momento que usé para estar completamente segura de lo que acababa de escuchar. Me dijo que si yo no era capaz de aceptar ese lugar probablemente sería mejor para todos que encontrara otro lugar donde estar. Que el piso de Rodrigo no tenía por qué ser el mío si la convivencia no funcionaba. Me quedé mirándola durante unos segundos. No porque no tuviera respuesta, sino porque la respuesta que tenía requería un momento de compostura antes de entregarla. Le pregunté si estaba hablando de la casa donde vivía con su hijo. Me dijo que sí. Le dije que entendía su perspectiva. Que la escuchaba. Y que quería compartir con ella algo que quizás no sabía. Saqué el teléfono. No porque tuviera nada en el teléfono en ese momento, sino porque necesitaba un segundo adicional de pausa antes de decir lo que iba a decir. Le expliqué que la casa en la que estábamos, el apartamento que ella llamaba el piso de Rodrigo, estaba registrada a nombre de 2 personas. El suyo y el mío. Que la hipoteca estaba firmada por 2 personas. El suyo y el mío. Que las decisiones sobre esa propiedad correspondían a esas 2 personas de forma completamente igualitaria desde el punto de vista legal, financiero y en cualquier otro sentido relevante. Que si alguien tenía que encontrar otro lugar donde estar en un escenario hipotético de separación, ese proceso tendría sus propios términos legales que no dependían de la opinión de nadie externo a la pareja. Que apreciaba su honestidad y que correspondía con la mía. Que esa era mi casa tanto como era la de Rodrigo. Que no iba a ningún lado. Y que si quería que la relación entre las 3 personas de esta conversación funcionara de alguna forma razonable hacia el futuro, eso requería un tipo de conversación diferente a la que acabábamos de tener. Carmela no dijo nada durante un momento. Rodrigo entró de vuelta al salón con lo que había ido a buscar y encontró un silencio que probablemente tenía una textura que no esperaba. Le pregunté si podíamos hablar los 3. Lo que siguió fue la conversación más honesta que tuvimos los 3 en todo el tiempo que llevábamos en esta dinámica. No cómoda. No con resoluciones limpias. Pero honesta. Rodrigo escuchó lo que había pasado. No con rabia hacia su madre, que no era lo que yo necesitaba ni lo que servía a nadie. Sino con la claridad de quien finalmente tiene sobre la mesa algo que llevaba tiempo existiendo de forma difusa y que al nombrarse directamente puede por fin ser abordado directamente. Le dijo a su madre lo que necesitaba decirle. Con respeto pero con firmeza. Que yo era su mujer. Que nuestra casa era nuestra casa. Que la quería y quería que estuviera en su vida, pero que eso requería que respetara lo que él había elegido y con quién lo había elegido. Carmela escuchó. No con la apertura de quien está dispuesto a revisar sus posiciones de forma inmediata. Pero escuchó. Lo que pasó después fue gradual y no fue lineal. Estas cosas raramente lo son.
Hubo mejoras y hubo retrocesos. Hubo momentos en que la dinámica vieja intentaba reinstalarse y momentos en que algo diferente se asomaba. Lo que cambió de forma permanente fue el terreno sobre el que nos movíamos. Carmela sabía ahora que yo sabía. Que tenía claridad sobre lo que era mío y sobre lo que no estaba dispuesta a negociar. Que la conversación podía ser difícil pero que iba a ocurrir con información completa de los dos lados. Eso reorganizó las cosas de una manera que ninguna cantidad de gestos amables o de paciencia infinita habría reorganizado. No porque yo hubiera ganado algo sobre ella, sino porque la dinámica había dejado de tener la asimetría que dependía de que yo no nombrara lo que existía. Aprendí algo de todo ese periodo que reformuló una creencia que había tenido durante mucho tiempo sobre cómo manejar los conflictos con personas difíciles. Que la amabilidad sostenida como estrategia principal frente a alguien que ha decidido no verla como lo que es eventualmente produce agotamiento sin producir cambio. Que hay un punto en que la claridad hace más que la amabilidad. No la agresividad. La claridad. Decir lo que es con la misma calma con que se diría cualquier otra cosa verdadera. Que conocer el terreno en que estás parado cambia fundamentalmente cómo te paras en él. Carmela no se convirtió en mi mejor amiga. No era eso lo que necesitaba ni probablemente lo que era posible. Lo que se instaló fue algo más parecido al respeto. Del tipo que no viene del afecto sino del reconocimiento. Del que se produce cuando dos personas entienden que la otra sabe exactamente lo que tiene y no está dispuesta a pretender que no lo sabe. Eso fue suficiente. A veces suficiente es exactamente lo que necesitas. Eso es todo. Gracias por escucharme.